Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy. Y como muchos ya lo notaron, lleva el título de la transfiguración. Vamos a ver un poquitito de historia y por lógica vamos a irnos después a la palabra y qué podemos sacar de este tema para nuestra vida del día de hoy. Y dice el significado de transfiguración. Transfigurar significa hacer que algo o alguien cambie de aspecto o figura. Por ejemplo, al oír una noticia, su rostro se transfiguró. Eso podríamos decir de alguien que tal vez estaba sonriendo y leemos una mala noticia o algo que le enojó y su cara inmediatamente hace un cambio. Eso nos sucede a todos. Entonces, si le vamos a dar un nombre a eso, es transfigurar, porque nuestra figura hizo un cambio. La palabra transfigurar proviene del latín transfigurare y sus raíces son trans, que significa a través, y figura, que significa forma, o sea, se cambia la forma. Y seguidamente quiero contarles un poquitito de historia, como les había dicho. No sé si muchos han tenido la oportunidad de ir a Roma o quizás en el internet, porque ahora tenemos el acceso a todo a través del internet, y han visto la estatua que esculpió Miguel Ángel de Moisés. Esta estatua se puede ver en una de las tumbas en Italia, creo que está en la Puente de Trevi, en una de las esquinitas, y aquí les voy a dejar la imagen para que vean qué es lo que les quiero decir de un poquito de historia. Miguel Ángel esculpió esta imagen de Moisés en el 1513 al 1515. Y él, si nosotros vemos la imagen, vamos a ver que tiene como unos cuernitos acá. Entonces nos podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué Miguel Ángel le hizo cuernos a Moisés? Pues no son cuernos como de vaca, sino son unos dos piquitos acá que lucen cuernitos, pues se traduce como un cuernito. Ahora vamos a ver el por qué. Si alguien se había preguntado el por qué eso, ahora vamos a verlo acá. Dice así: la estatua se representa con cuernos en su cabeza. Se cree que esta característica procede de un error en la traducción por parte de San Jerónimo del capítulo del Éxodo, capítulo 34, versículo 29 al 35. Cuando él tradujo este específico parte de la Biblia, que es Éxodo 34, 29, 35, en este texto Moisés se caracteriza por tener Karán Orpanav, esto es en hebreo, un rostro del que emanaba rayos de luz, sería ya en la traducción. En el hebreo es Karán o Panav, pero en la traducción sería un rostro que emanaba rayos de luz. Y dice lo que San Jerónimo en la Vulgata es la primera traducción que hubo del hebreo se le llamó Vulgata Latina y según acá dice que lo hizo San Jerónimo. Dice, tradujo por cornuta acet facies sua. Eso decía lo que él tradujo. Entonces, ya si lo pasamos al español, quería decir su rostro era cornudo. Eso fue lo que él entendió. Y después dice, el error en la traducción es posible debido a que la palabra Karán, que es en hebreo, puede significar rayo o cuerno. Entonces, cuando él leyó esto, como la palabra Karán significa rayo o cuerno, entonces él le puso los cuernitos, porque rayos como los iba a hacer. Pues quizás no era más fácil esculpir unos cuernitos que unos rayos. Por eso tiene esos cuernitos. No fue que él se haya equivocado, ni que lo haya querido hacer mal, ni nada. Entonces, dice acá, para poder entender el relato que nos describe el evangelista Lucas, es necesario comprender que la palabra transfiguración
proviene del griego y significa cambio de forma o figura, como lo vimos al principio. No es una metamorfosis al estilo pagano, es decir, un cambio sustancial de su esencia. En el caso de Jesús, es un cambio de apariencia en su figura para mostrar su gloria. No nos podemos equivocar en lo que es una metamorfosis a una transfiguración, aunque las dos pueden ser cambios, pero la metamorfosis sí es un cambio total. Por ejemplo, la metamorfosis de las mariposas o las ranas, creo que los sapitos también sufren una metamorfosis porque inician siendo como unos pescaditos y ahí se van formando. O sea, su cambio es radical. Cambio, la transfiguración es un cambio en nuestra imagen. Ahora, vamos ya que tenemos más o menos idea de lo que es la transfiguración, vamos a entrar un poquitito a lo que es la palabra de Dios y vamos a leer el primer caso de transfiguración en la palabra, que es de Moisés, que queda en Éxodo 34, versículos 29 y 35, y dice: Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas a él, les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. O sea, le pasó el mensaje que el Señor le había dado a él. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. O sea, su rostro resplandecía tanto que tuvo que poner un velo porque para que los demás no lo vieran. Recuérdense que vivir en el tiempo de la gracia de la ley era completamente diferente al tiempo de la gracia. Porque antes no tan fácil se podía estar en la presencia del Señor y vivir para contarlo. Entonces, él tenía en sí una transfiguración a lo que había sucedido al hablar con el Señor. Su rostro se transfiguró. O sea, así como nos podemos transfigurar en cualquier cambio que vimos al principio, un susto o algo, el cambio de él ha de haber sido increíble porque nuestra mente no puede captar que su rostro era resplandeciente tanto que los israelitas tuvieron temor y él tuvo que cubrirse. Y dice: pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas que el Señor lo que el Señor les había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Cada vez que él entraba a hablar con el Señor, él se quitaba el velo y al salir se lo volvía a poner porque les decía, leímos acá que su rostro resplandecía tanto que tenía que tapar esa bendición que el Señor le estaba dando. Esta parte de la Biblia es a lo que yo estaba entendiendo. Como les decía, él les pasaba el mensaje, pero hasta ahí. Él se quedaba en cierta forma con toda ese poder maravilloso, porque la gente que estaba ahí no podía recibir la presencia tan grande del Señor que él tenía necesidad de cubrirse. Entonces el mensaje principal, que es el de Moisés estando con el Señor, se notaba. Se describe cómo Moisés se cubría el rostro con el velo para proteger al pueblo de Israel de la luz de Dios, que lo iluminaba cuando hablaba con él. El velo se quitaba cuando entraba a hablar y se volvía a poner cuando salía, que fue lo que leímos. El rostro resplandecía de Moisés era una señal para que los israelitas
de que Dios lo había elegido mediador entre ellos. Recordemos que en la ley no cualquiera podía acercarse a Dios. Era por eso que Moisés tenía que cubrir su rostro. Los demás les molestaba la luz de su rostro. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en el Señor, si lo vamos a pasar ahora, yo sé que esto fue en tiempo de la ley, pero cuando alguien está en el Señor, es tanto a veces su resplandor, y no vamos a decir un resplandor físico, sino el mensaje que llevamos a veces las personas no les gusta o simplemente no quieren ver más allá de lo que sus oídos pueden escuchar. Moisés era el intermediario en ese entonces, pero el pueblo no entendía lo que estaba pasando. Es más, recibían el mensaje y aún así cometieron todos los errores que sabemos que cometió el pueblo cuando estaban en el desierto. Entonces, el por qué no podían ver la presencia del Señor reflejada, porque en la ley no se podía, era parte de lo que se vivía. Ya tenías que tener una estatura espiritual que el Señor exigía para que esto sucediera. Entonces Moisés seguramente la tenía y fue elegido para que fuera el mediador y tuviera el privilegio y todo para que él fuera el que transmitía y pudiera estar hablando con el Señor. Ha de haber sido algo maravilloso, porque yo cada vez que estoy leyendo hago una película en mi cabeza y me imagino cómo eso pudo haber sido. Ahora bien, esto es en el tiempo de Moisés y todo lo que sucedió. Ahora vamos a ver, nos vamos a venir ya un poco a lo que es el Nuevo Testamento y hasta nuestra nueva realidad, que fue la venida del Señor y que todo cambió. Y vamos a leer Mateo 17, capítulo 1 y 9, hasta el 9, de 17, capítulo 1 al 9. Y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte al monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Ya había desaparecido Moisés y Elías, que eran los que habían venido al hablar con él. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ahora nos podemos preguntar por qué el Señor se llevó a 3 personas, no se los llevó a todos, y bueno, muchas preguntas que pueden haber en nosotros. Pero definitivamente que había, porque nosotros somos incrédulos de por sí. Todavía hasta el día de hoy habemos muchas personas que necesitamos ver para creer, o que haya un testigo. Siempre ha sido así. Somos por naturaleza incrédulos. Entonces, él necesitaba en cierta forma que ellos fueran testigos de lo que había sucedido. ¿Por qué? Y les dijo: no lo digan hasta que se haya cumplido todo y él se haya ido. ¿Por qué? Porque era entonces que se iba a empezar a hablar del Señor y de todas sus maravillas. El evangelio empezó ya a hablarse de cuando el Señor dejó la tierra. Ahí ya era trabajo de los apóstoles empezar a predicar el evangelio que él les había encomendado. Entonces, estando ellos de testigos, ellos vieron todo eso. Precisamente por eso está el relato en la Biblia de lo que sucedió. Ahora bien,
¿Qué nos deja a nosotros en estos tiempos? Me pueden decir, bueno, ¿qué nos puede dejar a nosotros esa transfiguración? Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, debe de haber en nosotros una transfiguración. Y no estoy hablando de esas transfiguraciones maravillosas que sufrió Moisés y él. Bueno, cuando digo sufrió es los cambios que hubieron en ellos, no que han sufrido. Nosotros no vamos a tener pues, ese tipo de transfiguración, pero es una figura de lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida espiritual cuando nos acercamos al Señor. Al momento que el Espíritu Santo entra a nuestras vidas, debe de haber una transfiguración espiritual. ¿Por qué? Porque no vamos a transfigurar si en nosotros no hubo esa razón, ese motivo que nos provocara ese cambio en nuestras vidas. O sea, yo les puedo decir a ustedes, no, yo soy cristiana, yo aquí, miren, yo oro todos los días, yo aquí, pero si no, ustedes no ven esa transfiguración, no hay un testigo de lo que eso está pasando. O sea, no podemos engañar a nosotros al Señor. Debe de haber una transfiguración. Y yo sé que en muchos casos, y yo sé que no me dejarán mentir, a veces vemos personas que solo con ver su rostro nosotros sabemos que son cristianos, que están cerca del Señor, que hay un cambio en ellos, que te proyectan paz, te proyectan tantas cosas bonitas, hasta confianza de hablar con esas personas. Es muy lindo. Y esa es la transfiguración que el Espíritu Santo hace en nosotros. No hay forma de que con nuestra boca digamos, sí, yo soy cristiana, sí, yo aquí, si no hay ese cambio. Otro de los cambios más fuertes que debemos nosotros de tener son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vamos a decir que tenemos al Espíritu Santo si no hay frutos, si no hay cambios, si no hay amor, si no hay benignidad, si no hay paciencia? Esas son todos los nueve frutos que nos habla la palabra del Señor. No hay forma de que yo venga y les diga que yo los tengo. Tiene que haber una muestra de eso. Tiene que haberlo. No solo decirlo. Tristemente, hay muchas personas o a veces todos tratamos de engañar al Señor porque anteponemos nuestro ego. Hoy el ego es el pan nuestro de cada día y pregonando que somos aquí, que somos allá y que cantamos perfecto en la iglesia y que cómo oramos de lindo y que no sé. Ahora la pregunta es, ¿podemos engañar al Señor? Podemos engañar al Señor cuando no hubo esa transfiguración, cuando Él fue ejemplo de esa transfiguración, cuando vienen a hablar con Él y se acercan a Él porque ellos venían directamente del Padre y dice que la nube dijo, este es mi Hijo amado. O sea, Él sufrió, aunque Él era santo, aunque Él era Jesús, aunque Él era quien es. Sabemos quién es Jesús, lo más grande, el regalo más grande que nosotros tenemos. Tuvo que dejarnos ese ejemplo de la transfiguración. Lo que les decía, hoy hay un ego tan grande que nos encanta pregonar lo que no vivimos. Nos encanta pregonar para que otros vean. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es que esa transfiguración sea el Espíritu Santo la que la está provocando. Si no hay transfiguración, no hay Espíritu Santo en nosotros. Quiero que leamos Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9 y dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de su propia carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Es muy importante que hoy, como siempre les digo,
nos detengamos un poquitito y pensemos, ¿realmente hemos cambiado? ¿Realmente cuando llegamos al Señor hubo esa transfiguración en nuestras vidas o fue una emoción? Fue una emoción que dijimos, sí, yo te recibo, Señor, sí, pero después seguimos viviendo como que nada, o simplemente seguimos, tengo que ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia, mañana hay servicio, pasado el domingo, aquí, allá, llegamos y no transmitimos absolutamente nada. Déjenme decirle que así tengamos las voces como los ángeles, que estemos cantando ahí con una voz espectacular, levantando manos aquí. ¿Qué hay en nuestro corazón si lo que hay son envidias, celos, contiendas, enojos? Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está la transfiguración que el Señor nos pide? ¿Dónde está ese rostro iluminado que tenía Moisés? ¿Dónde está? Tenemos que empezar hoy a hacer autoanálisis dentro de nosotros, porque les digo nosotros, porque yo también lo estoy haciendo en mí. ¿Qué cambios hay en mí? ¿Qué tengo que quitar? ¿Cómo puedo yo mostrar esa transfiguración? El testigo más grande que tengo es el Espíritu Santo. No tengo seres humanos, aunque otros testigos que nosotros tenemos es la gente con la que vivimos. Yo puedo ir a la iglesia o a hablar con hermanos e irme a hacer la santa. ¿Cómo vivo en mi casa? Si en mi casa hay personas que no son cristianos, ¿qué transfiguración yo les estoy mostrando? ¿Qué cambios hubieron en mi rostro? ¿Qué cambios hubieron en mi actitud? Y no estoy hablando de un rostro físico. ¿Qué cambios hubieron en mi actitud? ¿Qué cambios hubieron en mi carácter, en mis enojos, en esto? Tratemos, yo sé que los cambios a veces no son así. Son cambios que van paulatinamente, pero cuando nosotros empezamos a caminar hacia el cambio, ahí es donde el Señor nos agarra y nos ayuda. Pero si nosotros queremos cambiar por nosotros mismos, porque somos muy bravos o porque el Señor nos deja. Y lo que vamos a hacer es un engaño para nosotros mismos, porque al final de la vida, cuando se nos pase, se nos lea el libro de la vida, nos vamos a dar cuenta del error en el que estábamos viviendo. Ahora vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15 y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque maneja con precisión la palabra de la verdad. Es muy difícil, quizás es muy fácil hablarlo, pero es muy difícil vivir realmente como el Señor quiere que vivamos. Muchas personas pueden decir, ay sí, pero es que ahora son otros tiempos, el evangelio es diferente, la gente ha cambiado, los jóvenes ya no son los mismos, nosotros los viejos, y tantas cosas que nos ponemos a decir. Ahora les voy a preguntar, ¿ha habido un cambio en el evangelio? Aquí hay algún texto que diga que estas promesas iban a ir cambiando durante el tiempo, o que lo que el Señor nos pide, esos cambios que nos pide acá, van a ir sufriendo metamorfosis con los años. No, es exactamente el mismo evangelio de hace 2000 años el que estamos viviendo ahora y el que vamos a seguir viviendo. Entonces, no nos engañemos, no engañemos a los jóvenes dándoles un evangelio diluido, un evangelio con sabor, un evangelio con chocolatito, porque, ay no, es que estamos en la generación de cristal de los jóvenes y de todos se ofenden. Nosotros tenemos la obligación de mostrarle a ellos la verdadera transfiguración del evangelio, el verdadero cambio que debe de haber en nosotros. Predicarles el amor de Dios, que es importante, los cambios que tenemos que dar, los frutos que tenemos que dar, las responsabilidades que tenemos delante del Señor. Porque el Señor nos manda, id por todo el mundo y predicad el evangelio. No dice, id por todo el mundo, invéntate un evangelio. No, o predica el evangelio acorde a la persona que se lo estés predicando. Tampoco. Entonces, ahora pues es imposible que vayamos a todos los países, pero he ahí el por qué Dios dio cómo aumentó la ciencia, cómo ha aumentado todas las comunicaciones, que todas estas comunicaciones que nos permiten hablar, por ejemplo, yo estoy ahora en un país, yo vivo en Estados Unidos y yo sé que estas charlas a veces llegan hasta Argentina, llegan a todos lados.
quizás el mismo día, quizás mañana con una rapidez así, quizás después de que yo termino de subir todo esto al internet, ya la está viendo alguien. Esa es una maravilla. Entonces, eso es lo que el Señor nos ha dado todas las herramientas, pero ahí nosotros tenemos que agarrar esas herramientas y usarlas como debe de ser, no a nuestro antojo, no a nuestra manera, no decir, es que yo soy así, es que yo soy más suave, es que yo hablo, y eso no quiere decir que vamos a ir con un látigo a darle, no, si con que hablemos el evangelio es más que suficiente. Nosotros no tenemos que hablar por nosotros mismos, nosotros tenemos que pasar el mensaje como hacía Moisés. Moisés hablaba con el Señor y pasaba ese mensaje a los israelitas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero a diferencia de Moisés, que él se cubría el rostro, porque en ese entonces no podían ver la presencia de Dios, nosotros debemos demostrar nuestro rostro. Nosotros debemos demostrar nuestro testimonio. Debemos demostrar el cambio que el Señor ha hecho en nosotros, porque yo no le voy a venir a predicar a mi esposo o a mis hijos si yo tengo una vida desastrosa. Y decir, no, porque yo voy a la iglesia, porque el Señor me hizo. No. No es necesario a veces hablar, porque esa transfiguración da la pauta de que en nosotros hubo un cambio. Metámonos eso en la cabeza, que no somos nosotros los que vamos a engañar al Señor diciendo que cambiamos, o porque estamos en la iglesia muy activos, ya somos los cristianos más grandes de la tierra. No, quizás ese hermanito que no tiene ningún privilegio, que quizás se sienta en una esquinita, o quizás es el que limpia la iglesia y arregla las banquitas, puede ser que la transfiguración de él haya sido más potente, porque es así. Es tiempo, les decía, de detenernos un poco y decir, Señor, yo realmente he transfigurado en ti. Realmente hubo ese cambio en mi vida, en mi caminar, en mi actuar, en mi hablar, todo lo que tenemos que hacer. Y estamos dando realmente los frutos del Espíritu Santo a conciencia, no porque otros lo dicen y lo repetimos como loros. No, esos frutos nos van a hacer esa es parte de nuestra transfiguración, porque si antes no amábamos, tenemos que empezar a hacerlo. Si antes no teníamos paciencia, tenemos que empezar a tenerla. O sea, son 9 cosas que el Señor nos dice. Tienes que tener estos frutos si hubo una transfiguración en ti por el Espíritu Santo. Si no los tenemos, no lo hay. Simple y sencillamente porque no hay una cláusula en la Biblia que diga lo contrario. Entonces vamos a ir terminando ya y voy a leer Gálatas capítulo 5, versículo 19, 21 y dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, o sea, más, contra las cuales les advierto, como ya se les ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los frutos del Espíritu son solo 9, si se dan cuenta. Pero todas estas cosas que nos condenan son muchísimo más. Entonces, si leemos Gálatas 5, 19, 21 y empezamos uno por uno y decimos, quiero ver si yo tengo alguna de estas cosas que me vaya a hacer que yo no vaya a heredar el reino de los cielos. Porque si yo tengo alguna de estas cosas que dice aquí, yo no he sido transfigurada, simple y sencillamente. Y les digo, todo esto pasa por mí primero. Yo tengo que ver si yo tengo muchas enemistades, si me gustan los pleitos, si soy celosa, si cuando voy a algún lugar digo, ay no, ¿por qué a ella sí? ¿Por qué a aquella no? El Señor nos pide mucho y lo hemos ignorado. Hemos agarrado los textos que nos convienen, esos que nos pasan la mano, les decía que con chocolatito, como diluido en agua porque se van a enojar. No, la palabra de Dios dice esto, no lo estoy diciendo yo. Entonces, nos detengamos, hablemos con el Señor y le digamos, Señor, por favor, límpiame, ayúdame a transfigurar como tú quieres que sea, como tú
como tú llevaste a aquellos tres apóstoles contigo para que fueran testigos de que sí existe esa transfiguración, como Moisés se transfiguró y todo el mundo lo vio, nosotros queremos ese mismo cambio, pero nosotros, como les decía, a diferencia de Moisés, nosotros lo vamos a mostrar. Tenemos que mostrarlo porque ese es parte de nuestro testimonio. Entonces, guarden Gálatas 5, 19, 21. Yo siempre los insto a que los lean en la casa. Esta vez no les dije qué versión de Biblia usé, pero estoy usando la Biblia de las Américas. No lo dije al principio, pero es esta versión de donde yo extraje los versículos que hoy leímos. Entonces, y para terminar, quiero leer Santiago capítulo 3 y 17 y dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresías. Se dan cuenta que cuando buscamos la palabra hipocresía en la Biblia aparece un montón de veces, porque yo creo que ese es nuestro talón de Aquiles, la hipocresía, los celos, las envidias, los pleitos. Puede hacer que nosotros digamos, no, yo no soy inmoral sexual, yo vivo una vida tranquila, yo no soy sensual, como dice aquí, yo no idolatro a nada, yo no soy hechicera, ¿qué más dice? ¿Cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad. Todas esas cosas tenemos que ponerlas en la bandeja y pasárselas a los jóvenes, porque hoy la sensualidad es algo muy común. Lo podemos ver en las redes sociales. A la más sensual de todas, y ese es el pleito de yo soy la mejor, yo soy la más linda. Y están las cirugías a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina, porque todas quieren mostrar esa sensualidad, tener las curvas más. Eso hay que leérselo a los jóvenes. Ellos tienen que saber este evangelio de transfiguración. No es fácil. Nadie dijo que sería fácil, pero se dijo que Él iba a estar con nosotros. Nos pide todo esto, pero también nos promete más que lo que nos exige. Y la promesa más grande que nosotros podemos tener es la vida eterna. Eso es todo, porque no hay personaje que haya venido a este mundo a que se quede para siempre. Todos vamos a pasar a ese segundo plano donde vamos a transfigurar literalmente de vida a muerte y heredar el reino como Él nos lo prometió. Entonces, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, seamos conscientes de lo que el Señor nos pide, seamos conscientes de que debemos de transfigurar nuestra vida espiritual, no solo de palabra, porque el testigo más grande no son 3 humanos como pasó con Jesucristo, es el Espíritu Santo, y a Él no lo podemos engañar, porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Entonces, como siempre, espero que este mensaje les haya dejado esa semilla que me gusta dejarles para que se interesen en aprender más, en buscar más, en leer la palabra del Señor, porque yo les di hoy lo que el Señor puso en mi corazón en referencia a este tema, pero yo sé que cuando ustedes lo lean, cuando ustedes se adentren en esto, el Señor va a ir quizás poniendo a cada uno conforme sea su necesidad. Entonces, eso les quería dejar hoy. Seamos conscientes y le pidamos al Señor que a través del Espíritu Santo nos ayude a esa transfiguración que es la que Él quiere de nosotros. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida. Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.